¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con nuestra materia de marketing, pero ya tuvimos la primera evaluación. Estábamos hablando de la empresa como tal y su papel en el marketing, cómo juega con el entorno, y al final vimos un poquito de la estrategia, pero para la estrategia, pues necesitamos entonces fijarnos precisamente en esos factores externos, como en este caso vemos aquí en el título. Vamos a ver el comportamiento del consumidor. Y es que, aunque estemos hablando de un área, pues de un negocio, estamos hablando de una empresa que tiene seguramente toda un equipo de mercadeo, pues primeramente hacer este tipo de funciones, pues requiere también un poco de lo que es la psicología humana. Entonces, por eso mencionamos que buscamos las necesidades del consumidor para darle valor. Entonces, para entender al consumidor, es necesario y es necesario, digo, porque beneficia a la misma empresa el poder entenderlo. Necesitamos aprender cómo éste procesa, cómo éste piensa, cómo elige entonces en este mismo entorno y de ahí va a depender entonces nuestro éxito. Entonces, además de conocer el entorno general, cómo cambia la moneda, cómo cambian los aspectos políticos, legales, pues también necesitamos ver el comportamiento en la gente. No nos referimos a los actos de violencia y a cómo se refieren al comportamiento realmente de cómo en su persona, sino específicamente al comportamiento de consumo, así como cuáles son sus motivaciones para determinar dónde van a gastar entonces este tiempo y este dinero. Entonces el estudio de comportamiento toma de distintas disciplinas, como la psicología que acabamos de mencionar, está también la economía, la antropología y la sociología. Es una investigación compleja. Sin embargo, no quiere decir que vamos a estudiar todas ellas, sino simplemente entender que las herramientas, que lo que describimos aquí, pues parte de esto, ¿no? Entonces, los esfuerzos de marketing y el diseño de productos se enfocan principalmente desde el punto de vista del consumidor. No es tanto que vayamos a crear una necesidad, sino realmente generarla a partir de lo que la gente quiere. Cuando estamos hablando de este apartado del comportamiento humano, es la parte de marketing en general lo que se ha buscado. Y ahora, ¿cómo cambia esto con lo digital, con el e-marketing? Pues bueno, ya hemos visto muchas veces cómo las empresas en general pues son susceptibles a estos cambios, como cuando sale algo, sobre todo llamamos a los disruptores del mercado, cuando hacen cosas sin precedentes. Ya sucedió con Netflix, por ejemplo, y el servicio streaming, que si bien inicialmente no era totalmente en línea, sino que inició la distribución de discos a domicilio y también recuperándolos para una especie de renta de los que hacían los videoclubs. Posteriormente pasó totalmente en línea, streaming, y pues ya ven todas las consecuencias que esto trajo con todas las distintas compañías que manejan ahora este servicio. También está Airbnb, el cual pues sustituye en cierta forma el sector hotelero ofreciendo pues estancias que son prácticamente casas, propiedades ajenas a la compañía, así como también Uber, que los vehículos pues no son realmente parte de su flotilla, sino que es un usuario que se está uniendo como aliado, pero no vas a entrar en más detalle porque hay mucha polémica en este aspecto de que realmente si son socios o no. La cosa es que cambia ahí el funcionamiento y pues bueno, eso involucra muchas acciones, tanto legales como de permisos en las partes gubernamentales, que seguramente ya les ha tocado escuchar, sobre todo con lo de Uber y los taxis, ¿no? Pero vamos a dejar un poquito el tema a un lado, solamente era para hablar de los disruptores. Y en este sentido, las personas que nacen después de la década de los 90, que cuando inicia el Internet, pues ya no tienen idea de cómo funcionaba el mundo previo a esto. Entonces ahora todos conocemos un ritmo acelerado de avances, herramientas que sirven mejor que otra, y por lo tanto sabemos que los clientes van a encontrar un abanico de opciones al simple hecho de darle un clic, ¿no? Esto hace que tengamos tantas opciones que los clientes sean menos pacientes y también más exigentes, ¿no? Acuérdense que hablamos de una competitividad hasta hace poco y bueno, precisamente se hablaba de un mercado como perfecto, pues los clientes tienen muchas opciones y por lo tanto van a tener poca tolerancia
a esperar o a la paciencia, ¿no? Entonces, la gente usa el servicio que mejor atiende, no los que atienden mejor a la industria o las regulaciones existentes. Por ello, ahí estaba un ejemplo, el de Uber, independientemente de sus regulaciones comparados o contrastando con los taxistas, sino que su funcionalidad pues era más conveniente y por lo tanto de ahí su éxito, ¿no? El cliente, como hemos dicho, no es por aminorar su conocimiento, pero aquí menciona que es distraído precisamente cuando hablamos de la publicidad, que estamos tan bombardeados que tendemos ya a ignorar mucho de los casos y es que nos interrumpen las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, en la radio si estamos escuchando, pues nos llega el comercial, si estamos en la televisión o bien si estamos ahora en las plataformas incluso de YouTube y no tenemos el servicio de paga, pues también nos invaden con esta publicidad. Por lo tanto, el cliente se ha hecho un tanto distraído en el sentido de que ignora pues estos mensajes. Entonces, ahora las empresas están compitiendo precisamente por esa atención y esa competencia también se le llama economía de la atención, ¿no? Solamente un poquito de hechos de lo que ha acontecido con lo digital y continuamos pues con la parte del comportamiento. Decíamos que hay que entender a las personas y para ello pues necesitamos tener una idea de quiénes son. Y es imposible que vamos a conocer a todos nuestros clientes, todos los que se involucren con nuestra marca, pero podemos desarrollar perfiles de ciertos usuarios que sean representativos para enfocar las motivaciones en lugares de estereotipos. Es decir, normalmente decimos, pues a los jóvenes les gusta esto, por lo tanto aquí está el producto. Nos estamos dejando llevar por lo que nosotros creemos, pero acuérdense que el mercado nos va a dictar cuál es el tipo de persona que tiene apego a nuestra empresa y por ello este tipo de perfiles que les mencionaba precisamente se denominan personas, pero es un perfil, es decir, vamos a dejar, es como una persona ficticia, y aquí menciona el siguiente párrafo a partir de esto, una persona de usuario es una descripción para un clúster específico de marca que muestra patrones de comportamiento similar. Es decir, si estamos hablando de un grupo de personas, pero que tienen ciertas características en común a partir de los datos que recolectamos. Estos datos pueden ser decisiones de compra, usos de tecnologías o productos, etc. En otras palabras, pueden ser qué personas usan más el celular, qué personas usan más la tablet, qué personas usan más la computadora o incluso quienes no usan nada de esta tecnología. Nos están armando tipos de persona o tipos de perfiles para entonces clasificar cuáles son a los que nosotros realmente llegamos o cuáles son los que tienen mejor apego con nuestra marca. Entonces, una herramienta para impulsar el consenso y el catalizador que puede aplicarse al intentar entender la experiencia del comprador completa o implementación de tácticas específicas acorde a los distintos grupos que decíamos. Cada organización debería tener 4 o 5 personas de usuario para ayudar a las estrategas de marketing a enfocar sus esfuerzos. Para su creación se debe priorizar información real, no suposiciones ni corazonadas. Esto es parte vital de los que ya estudiaron la gestión del conocimiento. Sabrán que no podemos dejar a la suerte nada y es por ello que toda la información que podamos obtener hay que transformarla precisamente en un significado para que nos dé este conocimiento que podemos ir puliendo cada vez más. Entonces, vamos a descomponer estos datos que mencionábamos que componen este perfil o esta persona de usuario y para ello consideramos aspectos demográficos, psicográficos y con ello los motivadores. Entender a los clientes entonces puede involucrar dos facetas, entender sus hechos físicos, contexto e ingreso de su mundo exterior. Esto incluye la cultura, subculturas, estructura de clases en las que operan, entre otros factores, aspectos demográficos, la descripción de la población, que también hemos mencionado como sexo, edad, no sé, inclusive nacionalidad si estamos hablando de un mercado global. Pero también está entender sus motivos, sus deseos, sus miedos u otras características intangibles de su mundo interior, cómo aprenden y cómo son sus actitudes. A esto es a lo que nos referimos aspectos psicográficos y por ello mencionábamos que vamos a hacer un poquito de uso de la psicología humana. No es algo muy sencillo, pero nos daría un cuadro más exacto
de lo que es nuestro consumidor o nuestros potenciales clientes. Ambas partes que acabamos de mencionar son importantes, aunque algunos factores serán más prominentes que otros dependiendo del producto que estemos ofreciendo en cuestión. Por ejemplo, si estamos hablando de la venta de ropa para mujeres, pues se deben considerar obviamente el género e ingresos, así como el sentido de la moda y la tendencia para ver cuál es el producto adecuado para ese público. Mientras que una compañía que se encarga de proveer el modelo B2B o business to business, negocio a negocio, pues típicamente se enfoca en factores psicográficos, dado que sus clientes están vinculados a una función de trabajo y no a demografía compartida. Más bien, este no se enfoca a la parte de motivos, no se enfoca a esta parte de cómo hacen sentir a un consumidor, porque estamos hablando pues de la fabricación, por ejemplo, donde se requiere materia prima y pues es las necesidades que tienen para generar un producto, más allá de ofrecerlo a ciertos perfiles de personas. Los demográficos entonces pueden ser laboriosos, pero son datos muy objetivos y no ambiguos que cambian dentro de parámetros medibles y muy entendidos. Por ejemplo, sabemos que la gente tiende a envejecer, entonces mi público que alguna vez fue de 18 a 28 años, pues a lo mejor a lo largo de mis 10 años de empresa, yo sé que tienen cierta tendencia por el consumo que manejan. No sabemos cuáles son las nuevas generaciones y por lo tanto habría que hacer otro estudio, pero sabemos que también que los ingresos suben o bajan de acuerdo a la localización o a los territorios. Sabemos también que conforme la gente crece en edad, además de envejecer, pues también tiende a casarse o a tener hijos. Entonces son cosas que ya naturalmente las sabemos. La fuente de información de estos datos igual sigue siendo las encuestas, los censos, cuando se registran los clientes en nuestra página o en nuestro, digamos, negocio, aunque no esté necesariamente en línea, pues tenemos ahí unos datos que nos indican precisamente parte de estos perfiles. Sin embargo, la parte psicográfica que habíamos mencionado hace unos momentos como más complicada, pues tiende a ser este fluido inestable que hace más complejo, más personales, porque se relacionan con la mente humana. Es información difícil de definir, pero cuando se comprende a partir de campos complementarios, funcionan de tal forma que permite a los mercadólogos pues entender mejor a ese mercado y por lo tanto, por eso menciono aquí, descubrir una mina de oro de perspicacia. Es decir, sabes cómo atacar o no. Atacar suena feo, ¿no? Pero me refiero a cómo llegarle a esa gente para provocar entonces esa afinidad o esa identidad de marca pues que queremos lograr con este tipo de perfiles y por lo tanto generar esta reincidencia de compra, ¿no? Para entender un poquito esta parte de lo psicográfico y la motivación, pues bueno, todos tomamos muchísimas decisiones a diario y rara vez estamos conscientes de todo lo que consideramos en nuestro subconsciente. Y es debido a que estos factores son una compleja red de factores motivantes. Es una combinación incluso de ellos. Estos se pueden clasificar como intrínsecos o extrínsecos y también como negativos y positivos, como pueden ver aquí en esta gráfica, donde el negativo es hacia abajo, el positivo hacia arriba, lo extrínseco a la izquierda, lo intrínseco a la derecha. ¿Qué es lo extrínseco? Entonces, ¿qué es lo que va a obtener esta persona? Algo que obtenga o que le quiten a partir de las acciones. Cuando es obtener una recompensa, un premio, pues bueno, es algo extrínseco positivo. Si es obtener un castigo, una multa, una penalización, es algo negativo. Pero fuera de obtener algo que lo puedes tal vez tocar, ver, ¿no? También tenemos la forma en que nos hace sentir. Es decir, si creo que estoy haciendo el bien o si no estaría a gusto porque entonces me voy a sentir mal, es la parte intrínseca. Por lo tanto, cuando te hace sentir bien, es intrínseco positivo y al contrario, cuando si no lo haces te vas a sentir mal, cuando decimos voy a tener la culpa, pues bueno, es intrínseco negativo, ¿ok? Y pues bueno, de esta forma hablamos ahora de los motivadores extrínsecos, que son externos, frecuentemente tangibles, presiones, recompensas, amenazas, incentivos que llevan a tomar una acción, incluso aunque no necesariamente queramos. Por ejemplo, el típico ejemplo
del trabajador que pues tiene un trabajo aburrido, es muy estresante, pero lo motiva su quincena, ¿no? El pago pues de su trabajo, o bien los conductores, cuando tenemos licencia, estamos manejando, nos detenemos en el semáforo, seguimos cuando es nuestro turno, lo cual no quiere decir que toda la gente lo haga, ¿no? Sin embargo, estamos motivados a obedecer las reglas. ¿Por qué? Porque en caso contrario tenemos la amenaza de recibir una multa. En el mejor de los casos, como tenemos conciencia ética, pues también podemos pensar que podemos herir a alguien y somos un peligro, entonces detenernos, ¿no? Pues bueno, el marketing frecuentemente utiliza estos motivadores extrínsecos para brindar recompensas tangibles que llevan a una acción deseada. Y estos ejemplos los podemos encontrar o los hemos encontrado muchísimas veces, como son los descuentos y ofertas limitadas, cuando hablamos de este porcentaje de descuento solamente hasta este fin de semana, cuando hablamos también de la escasez. La escasez cuando vemos sobre todo este ejemplo que dice quedan 3 lugares, que estamos, por ejemplo, pensando en un hotel, o estamos pensando en un producto y solamente está limitado a ciertas cantidades y nos quedan 10, por ejemplo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Escasez, estás, por ejemplo, en el Airbnb, si alguna vez han entrado, pues les dicen hay 6 personas viendo ese mismo lugar, quiere decir que se va a acabar, entonces tienen la presión de comprarlo, ¿no? Bueno, esa es otra estrategia. También están los programas de lealtad. Ustedes saben, esas tarjetitas, estas suscripciones que nos generan puntos, pero que esos puntos los podemos gastar en ese mismo establecimiento. Bueno, esa es otra forma. Están los beneficios adicionales, como si tienen estacionamiento gratis, si tenemos una sala de espera que se ofrece café, por ejemplo. Pues bueno, ese tipo de beneficios. Además de ahora con lo digital, que hablamos del contenido adicional o bien las descargas gratis que nos complementan, ¿no? El problema es que con este tipo de condiciones, este tipo de motivadores, es que el cliente termina haciendo una acción o significado pues nulo. Quiere decir, lo hace por inercia, lo hace porque así se lo condiciona el mercado y por lo tanto no aporta realmente un apego a la marca, simplemente lo estamos casi obligando, ¿no? Aquí entonces con resume 3 riesgos sobre esto, en el cual el primero dice las recompensas animan a las personas a enfocarse de forma limitada a una tarea lo más rápido, es decir, les pone presión. El punto 2, la gente termina viéndose como controlada por la recompensa, sintiéndose menos autónomo. Es decir, las decisiones las está tomando la empresa y no realmente yo. Y muchas veces esto se utiliza cuando hacemos las compras de impulso. Número 3, las recompensas extrínsecas pueden erosionar interés intrínseco, es decir, la gente se ve reflejada trabajando por dinero, pero también tiene un impacto en cómo se siente, que a lo mejor puede ser un aspecto bueno, como tener la aprobación de la sociedad o de su comunidad y el éxito que tiene ante sus compañeros al ser competitivo, ¿no? Entonces, en el caso contrario, pues esto también puede ser al no encontrar esta aprobación, no tener ese éxito y no se siente tan bien, pues encuentra menos placer y pues resulta que hace mejor el trabajo cuando no piensa en ello. Es decir, esto le afecta y pues bueno, lo único que tiene como motivación vuelve a ser el dinero, ¿no? Cuando no encuentra pues este complemento, que este complemento precisamente son los motivadores intrínsecos. Alguien que se motiva intrínsecamente realiza una acción por un beneficio intangible, simplemente porque quiere, por placer, por felicidad o diversión. Son más difíciles de conseguir y de cuantificar, pero también son impulsores del comportamiento humano más poderosos y más duraderos. Es decir, encontrar qué es o si nuestra marca o empresa apoya ciertas cualidades de nuestros clientes, pues vamos a tenerlo seguramente más apegado, vamos a tenerlo más identificado con nuestra marca, de tal forma que no necesitamos poner tantos descuentos para saber que le gustan o quiere seguir consumiendo los productos, ¿no? Algunas de las formas incluyen el amor, no como parte romántica, sino por amor de disfrutar una actividad o el resultado de ciertas acciones. También el disfrute o diversión, que son motivos poderosos de volver a disfrutar, por ejemplo, algún tipo de experiencia o el resultado de utilizar esos productos en alguna forma, ¿no? Nosotros va a variar eso dependiendo de los resultados que veamos
en cuanto al estudio de mercado de lo que los clientes dicen a lo mejor en nuestras recomendaciones, ¿no? Autoexpresión, cuando algunas personas actúan de cierta forma dependiendo cómo se sienten, que sus acciones dicen de ellos. Es decir, aquí depende de cómo los demás lo consideran a partir de las acciones que cometes. Esto pues, tiene un cierto aspecto diferente también en lo social, es decir, dependiendo de dónde estemos ubicados, pues van a ser también tomados estas definiciones de cuándo algo está bien y cuándo algo está mal, lo cual puede provocar pues este tipo de ventajas, ¿no? Y esto va muy ligado a lo que sigue, que dice valores personales, pues precisamente son los que están adquiridos por la cultura, la religión, el aspecto social u otros medios. Logro de la competencia también, es decir, las personas se retan a ellos mismos y con ello pues toman un significado de riesgo. Estos retos pueden ser, por ejemplo, el consumir o el realizar alguna actividad, ya sea el más común, el bajar de peso a principios de año como propósito. Pues bueno, ahí existe un reto de una persona que está motivada a partir de su propio deseo, ¿no? Y de esta forma obtenemos una meta, deseada de largo plazo, que nos sirve pues para reincidir en este consumo. Muchas veces no se da y probablemente parte de la estrategia pueda venir por ese aspecto, ¿no? El cual pues sí es complicado, pero puede ser a partir de todos los datos que podamos obtener, pues poderlo lograr, ¿no? También, por otro lado, existen motivadores intrínsecos negativos, es decir, que actúan en nuestra contra, y los cuales es generar miedo, vergüenza e inercia en el mismo tipo de producto, pues son promotores poderosos, pero sobre emociones negativas. Por lo tanto, pues no es lo deseado, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es cuáles van a ser los motivadores correctos. Normalmente como mercadólogos pues se dice el producto es un éxito y por lo tanto ya tengo identificado mi mercado y sobrevaloras el gusto, entendimiento y cariño de la gente por la marca y esto puede llevar a la larga a una desconexión, ya que no tienes ese continuo aprendizaje, no sabes cómo cambian precisamente estas ideas, cómo cambia la sociedad y te quedas hasta cierto punto. Por ello es necesario volver a replantear las estrategias. El factor más importante a considerar al elegir un motivador de compra es la relevancia para el consumidor, a la marca y a la campaña. Hay que preguntarse entonces, ¿lo que estoy ofreciendo como incentivo es realmente relevante para esas personas? ¿Les es útil? Esto va a definir el impacto de esta misma campaña, el impacto sobre lo que estoy realmente ofreciendo, que a lo mejor no va con la identidad de mi propia marca, ¿no? Entonces, estas acciones humanas son complejas, involucran una combinación de factores y retomando el ejemplo del trabajador que está motivado solamente para ganar dinero, incluso de alguna forma se obtienen también, ya decíamos, recompensas intrínsecas, como es el caso del logro de algunas metas conseguidas, como es la aceptación ante la sociedad, decíamos, y esto hace la diferencia para, pues para ese persona de usuario, para ese perfil. Entonces, eh, no quiere decir que o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro, sino que existe una combinación ahí que hay que saber cuál es el balance entre ellas. Por eso menciona en esta parte que ambos factores son importantes, ya que si uno falta, necesitará complementar el otro aspecto fuertemente. Es decir, cuando no existe, ya lo habíamos mencionado también, otra motivación, como es el logro, la autorrealización del empleado, se tiene que compensar entonces con un mayor sueldo. Ahora, que si las empresas que tienen esos empleados no se pueden dar, pues ese lujo, digamos, de dar constantemente aumentos de sueldo, pues tendrán que contemplar entonces adaptar algunas otras prestaciones y es por ello que existen estos conceptos, de tal forma que en este caso el trabajador pues esté satisfecho con lo que la empresa le ofrece. El caso no es muy diferente. Sería traspasar este ejemplo al mercado, es decir, en lugar de darle empleo y remuneración económica, nosotros estamos dando un producto donde el cliente va a ser el que va a decidir el aspecto que tanto le beneficia, por un lado, por las recompensas que le da, o lo que le quitaría si no lo usa, o bien cómo lo hace sentir, ya sea de forma positiva o negativa, ¿no?
No hablamos de ningún producto en particular, cada uno tendrá sus características y habrá que ver pues estos enfoques para decidir entonces cuál va a ser la siguiente estrategia. El éxito de una persona de cliente dependerá entonces de en qué tan cuidadosamente se interrogan las suposiciones sobre ese cliente, qué tan cuidadosamente se investiga y cómo prioriza el entendimiento de su comportamiento y la forma en que se dan estas decisiones. Es una manera muy compleja, por ello las herramientas ahora digitales nos ayudan más cuando decimos que tenemos los clics, porque estos clics nos dan ciertos perfiles. Al concretar la compra, si es que se registró como usuario, pues nos está dando ya unos datos de comportamiento y sobre todo el recorrido que tiene esta persona para realizar esta que pudiera ser una meta de mis estrategias, ¿no? Acuérdense, el indicador que es el KPI, la meta que es la que se va a cumplir a partir de esta medición y esta meta que puede componer una o varias para cumplir un objetivo. Entonces, bueno, así conectamos esta parte. No necesariamente es todo lo que necesitamos. Acuérdense que puede haber muchísimos indicadores, pueden haber muchísimas metas para cumplir incluso un mismo objetivo. Solamente es contemplar también este factor entonces del cliente y qué lo motiva a comprar independientemente de lo que le ofrecemos como los descuentos, que es lo más tradicional que solemos ver en la publicidad, ¿no? Bueno, con esto terminamos en esta ocasión. Aquí les dejo las referencias para cualquier cosa y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Me despido. Adiós.